Arrancamos esta segunda parte de la mañana y lo vamos a hacer hablando sobre el interés y oportunidades del uso de alfalfa deshidratada en la alimentación del vacuno de leche. Por favor, mantenemos silencio porque voy a dar paso ya al ponente. Muchas gracias. La persona que se encargará de dar esta primera ponencia en la que hablaremos, como les acabo de comentar, del interés y oportunidades del uso de alfalfa deshidratada en la alimentación del vacuno de leche es Marc Piera, es socio fundador de CV Tona Consultors SLP. Marc, ¿estás ya preparado? Pues cuando quieras. Muy bien. Si prefieres esperar a que se sienten. Espera un momentito a que... Vale. Sí, esperamos un momentito. Vamos tomando asiento. Muchísimas gracias. Tomamos asiento y nos mantenemos en silencio porque vamos a comenzar ya. El ponente ya está preparado. Bueno, pues yo creo que haré así. En cuanto digas buenos días, yo creo que ya. Silencio, por favor. Sí, Pues ya me dan, cuando quieras, Marc. Venga, buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a la organización por la convocatoria. Estoy realmente sorprendido. Yo procedo de otro sector completamente diferente, soy veterinario. Llevo 40 años de recorrido profesional y me dedico básicamente a lo que es a la consultoría y asesoría en gestión técnica y económica en granjas de vacuno de leche. Uno de los capítulos precisamente es la alimentación y creo que habéis hecho muy bien de ligar el siguiente eslabón del cultivo, que no os puedo hablar absolutamente nada, más bien estoy aprendiendo, soy un ignorante, pero sí os puedo hablar de lo que hacemos y cómo valoramos la alfalfa en las granjas. En segundo lugar, agradecer a EFA que haya contado conmigo en esta jornada. No quisiera tampoco dejar de transmitir mi apoyo al colectivo ganadero y agrario que está actualmente en el campo, reivindicando básicamente, a mi entender, la viabilidad de su actividad, y creo que es muy importante, ya no únicamente para ellos, sino para toda la sociedad, que podamos consumir alimentos. Bien, a partir de ahí, mi presentación tiene como título Interés y oportunidades del uso de alfalfa deshidratada en la alimentación del vacuno de leche. Voy a tratar de ser breve y de ir rápido. Entonces, la he hecho en 5 puntos. Voy a hablar un poco de la introducción. Se han mencionado cuáles son los rendimientos y la producción nacional, o sea, lo pasaré rápidamente por alto. ¿Cuál es la composición de la alfalfa y valor nutricional? Los conocéis. Algún ponente ha hablado de la importancia de los análisis. Nosotros sin análisis no sabemos trabajar. Es decir, mirando una alfalfa podemos decir muchas cosas, pero no sabemos qué poner a la hora de hacer una fórmula. El método de conservación, básicamente, en mi opinión, viendo o destacando las ventajas de lo que es el deshidratado. Y quizás el punto más importante que os puedo trasladar, cuáles son los criterios de decisión para usar alfalfa en granja o no. Que sepáis que a lo largo de los años, en este recorrido, pues ha habido años que utilizábamos entre 3 y 5 kilos de alfalfa por vaca y día. Hemos pasado un periodo seco con 0 kilos, no nos era posible, veremos los motivos, y actualmente estamos volviendo a utilizar alfalfa. Es decir, la alfalfa es un forraje más
dentro de la alimentación. En último lugar, os daré unas pinceladas del manejo en granja. Bien, que sepáis que el forraje es fundamental en la alimentación de los rumiantes. Sin forraje no podemos hacer producción ni de leche ni de carne. Entonces, que la alfalfa es un producto muy importante. ¿Cómo podemos suministrar este forraje? En forma de pastoreo, digamos que bueno, no tenemos territorio para hacerlo. Vengo ahora recientemente de un viaje de Nueva Zelanda, hace 15 días. Allí es extraordinario el recurso del pastoreo, es otro modelo de producción, pero sí tienen esa oportunidad. Nosotros no la tenemos. En verde en el comedero no tiene mucho sentido. Es un procedimiento antiguo, no valoramos las calidades ni las cantidades, es muy complejo el manejo. Ensilado es un gran sistema, nos permite tener el corte en el momento óptimo y disponer a lo largo del año de un producto interesante, enificado y deshidratado, básicamente. Bueno, la alfalfa ya se ha dicho, es la especie forrajera de mayor importancia en España. Las cifras básicamente, y si voy a la cifra del deshidratado, de la campaña 2022-2023, que me facilitó la asociación, y fue de 1.265.000 toneladas, ¿no?, de alfalfa deshidratada. Bien, os voy a decir que la alfalfa es la reina de los forrajes, ya no únicamente desde el punto de vista agronómico, sino desde el punto de vista de la alimentación. En granja lo hemos considerado muchos años así. Bueno, tiene un contenido proteico y un perfil en aminoácidos muy bien balanceado y que complementa muy bien con la alimentación de las vacas de leche, con sus necesidades, y mucho mejor comparativamente con el de la soja. Produce también, a nivel agronómico, por superficie, produce mayor cantidad de proteína que la soja, según los cálculos que yo puedo hacer. Tiene un importante valor energético y tiene un elevado contenido en minerales y vitaminas. El Jaume, el ponente Lloberas, ha mencionado en su ponencia que el potasio, uno de los minerales, no es bueno para la alimentación de las vacas. Es verdad, sí, para las vacas secas, que es el menor porcentaje de vacas en producción. Para las vacas de lactación necesitamos potasio, el que tiene la alfalfa y más, sobre todo para prevenir el estrés térmico, nos ayuda mucho. Es decir, es una de las bondades de la alfalfa, ¿no?, en ese sentido, y quisiera destacarlo. Bien, veis aquí en esta diapositiva, veis lo que es un poco el rendimiento por hectárea en kilos de proteína bruta de lo que es la alfalfa y de lo que es la soja, ¿no?, con una producción de 15 toneladas de materia seca y con un 18%, con un contenido del 18% de proteína en el caso de la alfalfa y de 3,5 toneladas en el caso de la soja de materia seca por hectárea con un contenido en proteína bruta del 36%. Bueno, en tal caso vemos que la alfalfa produce casi el doble por ciento de proteína bruta por hectárea, es decir, son alimentos diferentes. Uno es un forraje, otro es un concentrado. Os lo hablaré también a lo largo de la presentación. Y lo que sí que es interesante es que el perfil de aminoácidos, actualmente cada vez estamos avanzando más en la nutrición y digamos que ya no nos conformamos con el contenido en proteína bruta, ya no nos conformamos con si es digestible o no digestible a nivel ruminal, estamos llegando ya a la alimentación a nivel de aminoácidos. Entonces, el perfil de aminoácidos de metionina, lisina de la alfalfa, la relación es 3, cuando las exigencias de las vacas es de 2,7, mientras que la soja es 4,5. Es decir, también es ventajosa la alfalfa en ese sentido. Bien, aquí os he puesto unas analíticas. Estas analíticas en concreto son la fuente es el NASEM, que es una de las guías que utilizamos para formulación, es una guía americana, el National Academy of Science, Engineering and Medicine, y es del 2021, estas últimas recomendaciones. Entonces veis en la columna, son más de 100.000 muestras, veis las medias, veis el máximo, el mínimo. Bueno, estamos hablando de un forraje con unos niveles de fibra
tanto ácida como neutro detergente, entre el 30 y superiores al 40%, con un contenido en proteína bruta pues desde el 18 hasta el 23, bueno, y en el caso del potasio, ya que lo he mencionado, pues desde el 1,76 al 3,02, ¿no? Entonces, digamos que estos son analíticas, y nosotros tenemos nuestra propia base de datos, y lo que sí que hacemos es analizar mucho, analizar mucho. No sabemos racionar sin análisis. Si no tenemos información, no podemos hacer nada. Bien, ver que la alfalfa deshidratada, no sé, desconozco el origen de esta tabla, me la pasaron, me pareció interesante aportarla, más que nada para destacar que la alfalfa deshidratada tiene un peso importante. Aquí estáis los productores de alfalfa y para mí es importante destacarlo. Hay otro tema que creo que es muy importante, que es la palatabilidad de los forrajes. El ponente anterior, Abel, hablaba un poco también del tema del azúcar con la avena. Y yo siempre defiendo que, además, bien, el azúcar por descontado que está ahí hay que valorarlo, pero la palatabilidad no depende solo del azúcar, depende de muchas más cosas. Depende de que el producto esté seco, que no tenga cuerpos extraños, que no tenga moho. Y sobre todo, también de lo que depende, que no debéis de olvidaros, podéis producir una alfalfa excelente o extraordinaria, pero depende de cómo la cocinemos en la granja, el valor será superior o inferior. No olvidarse de eso, que en las granjas también con el manejo también podemos torpedear la calidad de un buen producto. ¿De acuerdo? Bien, aquí en la tabla, esta es la tenéis, supongo que van a distribuir algún material de la presentación. Bueno, básicamente comparábamos lo que eran las ventajas de la alfalfa deshidratada frente a un heno, sobre todo por valor nutritivo, por mayor contenido de proteína bypass, con las temperaturas se insolubiliza y bypassa el rumen, que no tiene efectos tan nocivos como lluvia y rocío, no tiene tanta contaminación de tierra, fúngicas, microbianas, nos facilita la mezcla en el Onifit. Y bueno, quizás el único punto que podríamos decir no es tan favorable comparativamente con el heno es el efecto fibra efectiva, es decir, al ser un forraje seco, más quebradizo y más fácilmente triturable a nivel del carro mezclador, tendría cierta, por decirlo de alguna manera, diferencia. Bien, entro en lo que creo que es lo que más lo que más utilidad podéis sacar de mi presentación. No os voy a hablar aquí de cómo hacer una fórmula ni de cómo manejamos, os daré 2 o 3 informaciones, pero ¿qué es lo que nos lleva realmente a utilizar o no utilizar alfalfa? Entonces, lo he separado en 5 puntos. El primer punto es la disponibilidad de forrajes. Bueno, la disponibilidad de forrajes, ¿de qué depende? Pues depende de la disponibilidad de agua. Estamos en una situación de falta de agua. Este año, digamos que la alfalfa no tiene un competidor a nivel de granja de leche o va a tener menor oferta de ensilado de maíz, con lo cual tiene un espacio para entrar ahí. Es decir, es muy importante la disponibilidad que tenemos de forrajes. Bueno, no solo propiamente el silo de maíz, sino que la alfalfa probablemente, bueno, ahí vi unas cifras de años anteriores que se habían hecho más cantidad de alfalfa nacional. Este año 2022-23 veo que es inferior y este año no lo he preguntado, pero he oído alguna información de que probablemente también sea inferior. Entonces, digamos que eso también va a afectarnos. Ya estamos trabajando, también que lo sepáis, en otras alternativas, además de la alfalfa, a nivel de granja. Es decir, que el mundo en las granjas de leche no empieza ni se termina con la alfalfa. Es una gran forraje, nos sirve mucho, pero no es la única alternativa que tenemos y que podemos considerar. Bien, el segundo, siguiendo con la disponibilidad de forrajes, os voy a mencionar, por ejemplo, el caso más extremo, que es en los territorios donde no hay producción de forrajes, como son las islas. No sé si habéis visitado alguna vez Canarias, pero Canarias toda la alimentación es a base de forraje deshidratado. ¿No? Hay algo de producción de heno, pero muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Allí solo hacemos fórmulas que son muy secas, son bajas de apetencia, uno de los puntos que hablaba de
de la apetecibilidad pues, está relacionada también con el contenido en humedad, y os reto a que os sentéis a comer y no bebáis agua, y veréis cómo coméis menos, ¿no? Entonces, os pongo un caso práctico de una ración con 22 kilos de materia seca y unas exigencias de un 21% de fibra neutrodetergente del forraje, del 21%, nos llevarían al final a que esa fórmula tendríamos que poner 14 kilos de alfalfa fresca para que las vacas consumieran. Vamos a hablar de la calidad. La calidad de los forrajes, a nivel de industrias, hay una fórmula que es el valor relativo del forraje. Esto es un valor comercial. A nivel nutritivo no nos sirve para nada. Es decir, es una categoría comercial, os sirve para el mercadeo, pero a nivel de formulación no nos sirve. Bueno, salto rápido. Os he hecho una tablilla con datos nuestros analíticos para que veáis un poco, aplicando la fórmula del valor relativo del forraje, dónde estaríamos. Pues bueno, el maíz, con datos analíticos nuestros, esto, no se puede hacer con cada dato en particular, ¿no? El ensilado de maíz estaría en primer lugar, en último lugar estaría la paja, y en segundo la alfalfa, y el resto de forrajes estarían por el medio. Vamos a ver, el interés económico es el tercer criterio que nos lleva a decidir, pero no es el único, que lo sepáis que no es el único criterio. Entonces, ¿qué pasa? Que el interés económico, aquí veis una tabla que hemos hecho, utilizábamos de productos blancos lo que era la harina de maíz y la soja, con un precio de soja de 520, que actualmente está bastante más baja, ya está actualmente a 400 y tal, y de maíz a 280, y en ese momento nos daba un precio de interés de alfalfa deshidratada de 280 euros por tonelada. Es decir, el valor económico lo podemos calcular, ¿no? Lo podemos calcular y saber, pero no es el único que entra. El siguiente punto son los hábitos del ganadero. Hay ganaderos que les gusta utilizar alfalfa y por más que les digas que económicamente que no hay disponibilidad, la utilizan. Entonces, digamos que los hábitos del ganadero... O hay ganaderos que dicen, yo no voy a utilizar alfalfa, con lo cual no la utilizan, y es importante. Bien, pasamos al último punto, que son los requerimientos de las vacas. Como os decía, las vacas necesitan forraje, que les aporta fibra, y necesitan concentrado, que les aporta energía, proteína, minerales, etc. Y todo esto lo tenemos que balancear de acuerdo con la composición y los nutrientes que tienen estos ingredientes y cumplir los requerimientos de las vacas. Y lo hacemos todo con un carro mezclador, ¿no? Bien, veis la tabla, la alfalfa es un forraje eminentemente proteico, el ensilado de maíz es un forraje energético, no tiene proteína. Cuando hablamos de concentrados, la soja es un concentrado proteico, el maíz es un concentrado energético. Con todo esto nos las componemos para poder cumplir los requerimientos de las vacas, que no os voy a atabalar, pero que sepáis que tienen unos requerimientos y que miramos de cumplirlos para que seamos eficientes y para que podamos trabajar al mínimo precio. Bueno, os he puesto un caso práctico, en el caso de una granja de 1000 vacas, y bueno, si planificaríamos las compras, sepáis que también de lo que consumimos también tenemos pérdidas en granja, por el manejo, por los almacenes, por las cargas, etcétera, etcétera. Vamos ya sobre el último punto, que es el control y manejo en granja. Como os decía, para nosotros es muy importante los análisis. Tomamos muestras. Nos gusta identificar, evidentemente, desde un punto de vista macroscópico, cómo son los ingredientes. Ver que no están afectados con zonas húmedas, con hongos, olor desagradable. Y el resultado de la analítica es el que utilizamos para aplicar en la formulación y en las raciones. Que sepáis que actualmente ya tenemos también equipos tecnológicos, como os hablaba esta mañana de la tecnología, ya tenemos carros mezcladores que incorporan un NIR, con lo cual nos pueden estar valorando los ingredientes, y utilizamos esos analíticos también para hacer formulaciones. Tenemos sistemas más básicos, como es el separador de partículas, y medimos el tamaño de las partículas de forraje que comen los rumiantes. Establecemos unos límites y podemos saber si cambiamos los ingredientes, los órdenes de carga, etcétera, etcétera. Como os he dicho, podemos tener un ingrediente muy bueno en granja. Si no lo manejamos bien, perdemos las virtudes de ese ingrediente. Eso es muy importante también que lo sepáis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del manejo alimentario? Básicamente el objetivo es incrementar la ingestión de materia seca. Las vacas
¿Qué queremos? Que consuman más. Esto va a favor vuestro. Es decir, si conseguimos que consuman un poco más, también consumen un poco más de alfalfa. Es decir, mi trabajo básicamente siempre es que las vacas consuman más, ¿no? Mejorar las calidades de la leche en grasa y contenido de proteína, reducir el porcentaje de sobras. Alimentamos a libre disposición, que lo sepáis. O sea, les damos para comer tanto como pueden y más. Y entonces tenemos sobras. Entonces también tenemos que modular que no haya sobras y, por descontado, optimizar la mano de obra. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues jugando con el número de repartos de comida al día, jugando con la hora del reparto. Las vacas a la salida de ordeño comen más. Bueno, no os voy ahora a explicar todas las partes técnicas, y con el número de veces que arrimamos la comida al pesebre. Es decir, una vez la hemos dado mezclada, lo que hacemos a lo largo del día es incitar a que las vacas se levanten arrimando la comida al pesebre. Bien, me queda 1 minuto 45, creo que lo voy a conseguir. Entro en la última diapositiva, que es un poco las conclusiones. Entonces, deciros que la alfalfa forrajera es la especie forrajera de mayor importancia en España, lo sabéis, no os lo tengo que explicar, que bajo nuestro punto de vista es la reina de los forrajes. Bueno, los italianos es la herba médica, todo lo resuelve, es la herba que resuelve medicinalmente, que la utilización de la alfalfa en las granjas, y esto es muy importante que lo sepáis, depende de la disponibilidad y cantidad de forrajes, del interés económico, de los hábitos ganaderos y las necesidades animales, y por último, que ya os lo he explicado, que el manejo de la alfalfa en granja es fundamental para garantizar el éxito de la ración. Muchas gracias, termino con 56 segundos antes de lo previsto. Venga.